Episodio 1. Violencia de género y los desafíos de la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones con Perspectiva, un espacio para hablar de temas urgentes con conciencia social y mirada crítica. Mi nombre es Ariel Arzate y junto con mis compañeros Asael Martínez y Dafne Graciano hablaremos de este tema tan sensible. El día de hoy abordaremos un tema que nos interpela como sociedad, la violencia por razón de género y los retos que enfrentamos para alcanzar la igualdad y la inclusión. Porque, aunque se han avanzado en muchos sentidos, en México y en el mundo seguimos enfrentando grandes desafíos para erradicar la violencia de género y construir una sociedad más equitativa. Ahora, ¿qué es la violencia por razón de género? La violencia por razón de género es toda discriminación, agresión, hostigamiento o degradación que se comete hacia las personas por su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual. Existen diversos tipos de violencia de género donde destaca la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la patrimonial, la laboral y la violencia docente, además de la violencia de pareja, así como también el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, los supuestos crímenes de honor y el acoso político. Exacto, esta violencia se basa en la desigualdad de poder entre los géneros y afecta especialmente a mujeres, niñas, personas trans y otras identidades de género no normativas. Entender la violencia de género es importante para prevenirla, atenderla y garantizar los derechos de las víctimas. También es fundamental para transformar las relaciones de poder inequitativas y construir sociedades más pacíficas. Es importante entender la violencia de género debido a que permite identificar y cuestionar la discriminación, desigualdad y exclusión. Contribuye a mejorar la vida de las personas, las sociedades y los países. Permite enriquecer los ámbitos productivos y además contribuye a construir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. Ahora hablaremos de la violencia de género en México, datos que alarman. México vive una crisis. Todos los días, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas por razones de género, y eso sin contar las agresiones no denunciadas. Los datos sobre la violencia de género en México son alarmantes y revelan la necesidad de acciones coordinadas para erradicarla. A continuación, les mencionaré algunos datos de los feminicidios. Primero, en 2022 se denunciaron 968 feminicidios, un aumento del 127% respecto a 2015. Por otro lado, aproximadamente uno de cada 4 asesinatos de mujeres en México se clasifica como feminicidio. Y por último, el aumento de los feminicidios está relacionado con el aumento de la violencia generalizada en el país. Además, muchas mujeres enfrentan violencia en el hogar, en sus trabajos, en las calles, en las redes y en muchos casos el acceso a la justicia es limitado o inexistente. Además, la violencia puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminatoria. La violencia sexual y física es más prevalente en entornos comunitarios, aunque es aquí donde menos se denuncia. La impunidad, la revictimización y la indiferencia institucional agravan el problema. A esto se suma la discriminación que enfrentan mujeres indígenas con discapacidad o de la comunidad LGBTQ+. Ahora pasaremos al tercer subtema, donde hablaremos y abordaremos conceptos clave para abordar el tema. Para entender mejor este fenómeno, tenemos que hablar de algunos conceptos. Por ejemplo, el machismo, que es un sistema de creencias, valores y comportamientos que promueve la idea de la superioridad masculina y la subordinación de las mujeres, manifestándose en actitudes discriminatorias y prácticas culturales que perpetúan la desigualdad de género. Por otro lado, también tenemos el feminicidio, que hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que el varón asesina a una mujer, chica o niño por ser simplemente del sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. ¿Tú qué opinas, Daphne? ¿Cuál crees que sea otro concepto clave para abordar el tema? Claro, y no podemos olvidar la interseccionalidad, un concepto clave para comprender cómo se cruzan diferentes formas de opresión, género, clase, raza, orientación sexual, entre otros. Ahora hablaremos de los retos de la igualdad e inclusión. Uno de los principales retos es transformar la cultura desde la base. La educación con perspectiva de género debe estar presente desde edades tempranas.
Sin duda, los retos de la igualdad e inclusión pueden ser la discriminación, la exclusión, la homofobia, la desigualdad en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, así como también la discriminación en los cargos públicos, la invisibilización y desvalorización de las mujeres, como los estereotipos de género. Por otro lado, también existen retos de la igualdad de género como 1. Desigualdad en el acceso a la educación, el empleo, la atención médica y la participación en la toma de decisiones, que si bien ya han ido mejorando con los años, sigue habiendo un poco de problemas para esta accesibilidad para estas diferentes personas que sufren esta igualdad de género. Segundo, brecha salarial, el cual hemos visto variedad de ejemplos donde esta brecha salarial a veces depende por el sexo de la persona, por el género o a veces hasta por la edad. Tercero, carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado. Cuarto, violencia laboral. Quinto, matrimonio infantil. Y por último, sexto, acoso y hostigamiento sexual. Es indispensable contar con políticas públicas reales y efectivas, no solo campañas simbólicas. Las leyes deben proteger, prevenir y sancionar con perspectiva de género. Además, debemos fomentar la participación activa de mujeres y diversidades en espacios de poder, decisiones políticas, ciencia, arte, economía, entre otros. Ahora les daremos nuestras reflexiones finales. La violencia de género no es natural, no es inevitable, es una construcción social y por lo tanto puede y debe cambiar. La igualdad no se logra con discursos, sino con acciones concretas, cotidianas y con voluntad colectiva. Y la inclusión no significa solo permitir la entrada, sino garantizar condiciones dignas, equitativas y respetuosas para todas las personas, sin excepción. Esto ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Conversaciones con Perspectiva. Hablar de estos temas es el primer paso para generar cambios en el mundo. No olvides cuestionar, informarte y alzar la voz cuando sea necesario. El silencio también es una forma de violencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, la igualdad y la inclusión empiezan por ti. Muchas gracias.